Bueno, muy buenas noches. Hoy iniciamos nuestra sesión número 42 de la Escuela Política sobre un tema de mucha preocupación y actualidad, en momentos en que corren vientos autoritarios en distintos lugares del mundo. En Colombia no nos hemos quedado cortos y tenemos vientos autoritarios en el Congreso de la República por proyectos de ley que han suscitado algunos de los senadores y representantes, desde luego con el auspicio del gobierno del presidente Duque. Primero intentaron, a través de la Federación de Municipios, eliminar las próximas elecciones con el cuento de que iban a unificar los periodos de los departamentos con los de la presidencia de la República, dándole un alargue al presidente de 2 años. Pero la lucha sigue, como dicen, y hay otra serie de iniciativas, y hemos invitado hoy a alguien de mucha autoridad moral y política para que nos hable sobre ese y otros temas. Es el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Vélez, a quien le quiero dar una muy cordial y calurosa bienvenida. Ustedes lo conocen, es un gran luchador de los derechos humanos. Él ha sido director de la corporación Alvear Restrepo, defensor como pocos de los derechos humanos. Jugó un papel muy importante de manera reservada en el proceso de paz, con iniciativas para la creación y la estructuración de la Justicia Especial para la Paz, entre otras cosas. El magistrado del Consejo Nacional Electoral nos ha aceptado la invitación para participar esta noche de nuestra escuela política, y le queremos dar entonces una muy cordial bienvenida y darle la palabra al tiempo que le explico nuestro procedimiento. El invitado de honor, que es usted esta noche, hace una presentación, 20 hasta 40 minutos, lo que usted considere necesario. Enseguida, nuestros aliados de la televisión alternativa, de Santel Radio y Televisión de Siglo XXI y de Canal Salud, hacen comentarios incisivos, muchos de ellos, y preguntas, antes de que abramos el foro a todos los participantes. Una vez terminemos hacia las 7:30, cerramos las participaciones de la Escuela Política y le devolvemos la palabra al doctor Luis Guillermo para que absuelva las inquietudes y saque las conclusiones de la sesión. Entonces, sin más introducciones, le damos la palabra al magistrado Luis Guillermo Pérez. Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas noches, Clara. Muchísimas gracias por la invitación, a Isabel Cristina, a Marcelio, a Pablo, a Alberto, a Santel Radio y Televisión, bueno, a todos los que convocan y siguen esta escuela. Es un gran honor para mí acompañarles esta tarde. Bueno, ciertamente me has pedido que hable en primer lugar sobre el tema de las reformas políticas propuestas en estas últimas semanas en el Congreso de la República. Y también me gustaría hablarles de otra reforma en curso que está bajo control de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional por tratarse de una ley estatutaria, el nuevo Código Electoral. Para empezar, les diré que pues, el sistema político es la arquitectura misma de la democracia. Yo sostengo que la democracia en sí misma es un derecho colectivo fundamental. No está así consagrado en pactos ni en convenciones, pero se desprende de nuestra constitución política, se desprende del principio democrático, que les voy a explicar un poco más adelante cómo se articulan. Y por supuesto que en cualquier democracia es válido y es necesario hacer ajustes al funcionamiento del sistema político y asegurar los cambios legislativos, constitucionales o legales que ello implique.
Lo que no es normal, ni en este país ni en ninguna parte del mundo, es que se modifiquen las reglas de juego del sistema electoral o del sistema político para beneficiar a unos o perjudicar a otros en medio justamente de intereses particulares que afectan contra los intereses generales de la democracia. Y la democracia pues se sustenta esencialmente en la participación. Y cuando, insisto en ello, cuando se quiere favorecer un sector político en particular, pues evidentemente la democracia se debilita. Los ajustes a un sistema político electoral deben hacerse teniendo en cuenta tres criterios. En primer lugar, la oportunidad. En segundo lugar, la transparencia. Y en tercer lugar, la progresividad democrática. ¿A qué hace relación estos elementos? La oportunidad, efectivamente, es que el diseño electoral o las propuestas de reforma política no sean a corto plazo y no afecten el periodo constitucional para el cual se quieren proponer, porque esto genera pues profundos desequilibrios como los que ya ha sufrido el Estado colombiano desde pues la valiosa Constitución Política de 1991. Y se afectan los equilibrios de poderes y de control del Estado a mediano y largo plazo, como lo hemos sufrido ya. La transparencia, obviamente, que se afecta cuando pues está, en lugar de promover la ampliación democrática y la inclusión y ampliar justamente el escenario de participación de la ciudadanía, de nuevos actores políticos, se reduce, pues se está atentando contra este principio que también es esencial a la democracia. Y el tercero, sobre la progresividad democrática. En la Constitución existe el principio de progresividad tributaria que no se cumple, pero la democracia también debe inscribirse en este principio de progresividad. Cuando yo digo que la democracia es un derecho colectivo fundamental, es porque es una responsabilidad también de toda la ciudadanía, pero también de todos los servidores públicos, el defender la democracia como un derecho colectivo fundamental. Y sobre todo, de hacer respetar nuestra Constitución política, el preámbulo, los artículos primero, segundo, tercero de la Constitución política, que establecen justamente el pluralismo, la participación, el rol de la ciudadanía en el control del poder, el principio democrático. Y el principio democrático es algo que yo he defendido al interior del Consejo Nacional Electoral como orientador de nuestras decisiones, que nos permitieron en su momento posibilitar que hubiesen listas integradas únicamente por mujeres, cuando la ley 1475 de 2011 establecía que deberían estar integradas las listas de corporaciones públicas donde se elegían a más de 5 personas, al menos una tercera parte por uno de los géneros. Entonces se invalidaban las listas exclusivamente relacionadas con las mujeres. Pero también nos sirven para defender los derechos de las minorías políticas y los derechos de la oposición política. Por lo tanto, cuando uno ve que se hacen propuestas de reforma política que buscan afectar este principio democrático, que buscan afectar incluso que los partidos minoritarios o que los partidos de oposición puedan llegar a ser alternancia en el juego político, esto es supremamente delicado. La Corte Constitucional, cuando declaró la constitucionalidad de la ley estatutaria que establece el estatuto de la oposición,
insistió mucho en esto, insistió mucho en que en una democracia se debe garantizar el pluralismo, los derechos de las minorías políticas y los derechos de la oposición política con miras a la alternancia. Y la alternancia pues es lo que permite que se efectivice el pluralismo y que se garantice también en un ejercicio de disputa del poder político a través de fuerzas políticas y movimientos políticos organizados, pues la conquista del voto ciudadano y que determinadas ideas o programas puedan prevalecer en determinados escenarios de poder gubernamental o legislativo. Entonces yo insisto para concluir esta primera parte, el preámbulo de la Constitución Política establece que tenemos la obligación de fortalecer la unidad de la nación, tenemos la obligación de asegurar a todos los integrantes no solamente la vida, el trabajo, la justicia, la libertad y la paz, sino que debemos asegurar un orden democrático, participativo y que sea justo. Y de igual forma, en el artículo primero, cuando se establece el Estado Social de Derecho, se liga este Estado Social de Derecho a la necesidad de la democracia, de garantizar efectivamente que garanticemos una Colombia participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana y algo muy importante, la prevalencia del interés general. Yo he cuestionado permanentemente al presidente Duque en mis redes sociales porque incumple permanentemente sobre sus obligaciones en torno al Estado Social de Derecho. La democracia no es una forma, la democracia no es solamente el que se convoque en determinadas fechas, cada periodo de tiempo a unas elecciones. La democracia es viva, la democracia vive en el respeto de los derechos de la ciudadanía, de los derechos fundamentales de todos los habitantes de un territorio. Y ya se decía, Clara, desde la Revolución Francesa, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que justamente una sociedad, un pueblo, donde no se asegura la división de poderes y donde no se garantizan los derechos humanos, pues no hay constitución. Así que cuando nosotros estamos hablando de derechos políticos, también debemos asociarlos al derecho a la vida. Y como magistrado del CNE lo he expresado con mucha preocupación y en muchos momentos, y lo sigo haciendo a través de mis redes sociales, incluso con el numeral Yo Soy, para asumir la memoria de las víctimas, líderes sociales, lideresas sociales, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, del territorio, que son asesinados sistemáticamente en Colombia. Y es bueno insistir sobre ello porque si no se garantiza el derecho a la vida de nuestros líderes y lideresas en los territorios, pues ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? Y eso es lo esencial, eso es lo básico. Si garantizamos el derecho a la vida, pues podemos entrar a analizar entonces la necesidad de que se garanticen también derechos políticos. Y esto también en relación con los más de 255 reincorporados del partido FARC que han sido exterminados sistemáticamente desde que confiaron en el Estado colombiano, renunciaron a las armas para desarrollar una lucha política en democracia. Así que no es suficiente con que se reconozca que la paz es un derecho y es un deber de toda la ciudadanía. Lo es en primer lugar del presidente de la República como jefe de Estado, de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y esto lo recuerdo permanentemente, porque si se permitió que una guerrilla transitase hacia un acuerdo de paz para alcanzar, para profundizar justamente ampliar la democracia, pues el permitir en silencio que se extermine a un nuevo partido político, pues esto es una vergüenza para el Estado colombiano, para la sociedad colombiana, y a eso le tenemos que poner fin. Y eso ha unido a los fines esenciales del Estado, que están establecidos también en el artículo 2, Clara, de la Constitución, para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, para asegurar la vigencia de un orden justo
y los principios, derechos y deberes que a todos nos corresponde, en particular a las autoridades. Entonces, sí está muy bien que se diga y se denuncie que hay organizaciones narcoterroristas, criminales, mafias, que están asesinando y masacrando a las personas en todo el territorio nacional, pero aquí las autoridades de la República son las que están instituidas para proteger a todos los residentes de este país y para asegurar los derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Por lo tanto, insisto que pensar la democracia sin pensar la garantía y la efectividad de los derechos, pues no tendría mucho sentido. Esto unido también al artículo 3 de la Constitución Política, que establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Y al burlarse permanentemente justamente de la voluntad popular, el querer menguar la democracia cuando lo que necesitamos es ampliarla, pues lo que produce son escenarios de violencia reprochables. Y frente al artículo 4, que establece que la Constitución es norma de normas, luego el artículo 40 de la Constitución Política establece los derechos políticos como tales, el derecho a elegir y ser elegido, y es un derecho fundamental, que no puede ser suspendido ni en un estado de excepción, que no puede llegarse a decir, como resultado de la pandemia, entonces vamos a aplazar las elecciones. No, en muchos lugares del mundo en medio de la pandemia se han realizado elecciones. He asistido a la primera vuelta en la elección presidencial del Ecuador y de diputados a su Asamblea Nacional. Vuelvo a viajar mañana para asistir a la segunda vuelta. En Perú también se desarrollará la primera vuelta este próximo domingo, pero también se han hecho elecciones en República Dominicana, de igual manera en Chile, bueno, y en muchos otros países en el mundo, en Francia misma, en medio de la pandemia también se desarrollaron elecciones. Así que tenemos que prevenir que si llega la pandemia, es evidente que puede seguir privando de la vida a decenas de miles, a cientos de miles de colombianos y colombianas, por la lentitud con la que se contratan las vacunas, por la falta de transparencia en ese proceso, porque no va a cumplir de ninguna manera el gobierno con sus promesas de que la población estaría vacunada a corto plazo, a mediano plazo. Pues lo que hemos visto es que nos enfrentaremos frente a una catástrofe que no puede llevar a que se diga, entonces vamos a aplazar las elecciones porque está muriendo mucha gente. No, eso no se puede decir, no se puede aceptar y hay que prevenirlo. Así que no solamente es lo que les estoy manifestando, lo que obliga al Estado colombiano en estas disposiciones constitucionales, sino también el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional en general. Y nosotros tenemos la obligación de darle rango constitucional a esas obligaciones que hemos asumido a través de pactos y convenciones, y por lo tanto de ninguna manera se puede menoscabar ese Estado social de derecho y esa democracia participativa, con reglas que tienen que ser justas, y para que sean justas pues tienen que ser claras. Así que nos hemos enfrentado, Clara, pues de las que yo conozco, no sé si tú has oído hablar de otras, pero de lo que hemos conocido, ¿no? La propuesta de extender el mandato constitucional del presidente de la República y de los demás cargos de elección popular, de los magistrados de las altas cortes, incluyendo el del Consejo Nacional Electoral, en el cual participo. Y bueno, yo rechacé inmediatamente en mis redes sociales esa propuesta por ser abiertamente inconstitucional, por violar todos los principios que les he enunciado. Incluso denuncié que quienes la estaban formulando para beneficiarse en ellos mismos de esa propuesta estaban incurriendo en prevaricato. Y en el prevaricato también se incurre por la tentativa. Así que esperaría que se investigase a los políticos que promovieron una reforma sabiendo que
abiertamente era reprochable desde el punto de vista ético, político, pero también desde el punto de vista constitucional. Bueno, esa fue la primera que se hundió, producto de la reacción de la opinión pública, y en unas cuantas horas la propuesta ya dormía el sueño de los injustos. Pero luego escuché otra, que al parecer se hundió ayer, y era la de modificar el artículo 262 de la Constitución Política. ¿Qué dice el artículo hoy, el 262 de la Constitución Política? Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas. ¿Y en qué sentido se quería modificar? Para facilitar que también pudieran hacer coaliciones los partidos mayoritarios. Bueno, esto también sería un atentado contra la razón de ser, justamente de reconocer los derechos políticos de las minorías y de la oposición política. Y la propuesta, pues siendo una modificación constitucional, pues lesionaba la estructura misma del sistema político y de las garantías de la participación política. Así que escuché ayer que se había hundido esta propuesta de reforma, y espero que así haya sido. Este artículo 262 está constituido justamente para posibilitar ampliar la democracia colombiana, para facilitar una mayor dinámica del sistema político y mayor participación de la ciudadanía. Y justamente que las minorías, ante esas maquinarias de poder, que son enormes, que manejan ingentes recursos de dineros, y muy a menudo no dineros precisamente legales, pues tengan un contrapeso, el contrapeso de que las minorías puedan coaligarse para justamente tener representación en las corporaciones públicas. Esto no se había aplicado en relación con los partidos políticos minoritarios, que porque no estaba reglamentado. Finalmente, a través de una tutela se logró que se reconociera que los derechos fundamentales y los derechos políticos no deben estar condicionados a estar reglamentados para que puedan ser ejercidos. Y así se posibilitó la coalición de la lista de los decentes, que permitió que la Unión Patriótica, que Maíz, aunque ya tenía también su derecho a su personalidad jurídica por tener también indígenas electos en la circunscripción especial, y la ASI tuvieran y mantuviesen sus personalidades jurídicas, pese a que no alcanzaron el 3% del que habla el artículo 108 de la Constitución Política en el resultado electoral a una corporación pública, sea Congreso, sea Senado, sea Cámara, para que puedan ser reconocidos en el Consejo Nacional Electoral para efectos de todas las ventajas que significa tener un partido político con personería jurídica. Quisiera concluir pues esta primera parte de mi intervención manifestándoles que ciertamente se requieren reformas políticas profundas en Colombia. Y recuerden ustedes que del mismo proceso de paz nació la misión electoral especial, que hizo una serie de recomendaciones luego de un diagnóstico muy profundo. Y lamentablemente las propuestas de la misión electoral especial se hundieron en el Congreso de la República. Pero siguen estando vigentes. Yo comparto que hay necesidad de fortalecer los partidos políticos, y los partidos políticos se deben fortalecer justamente para asegurar la democracia interna de los partidos. Y comparto que para reducir los costos electorales debe pactarse
debe establecerse una reforma constitucional que asegure la obligación de los partidos políticos de presentar listas cerradas y donde el 50%, que ya es obligación conforme se establece en el nuevo Código Electoral de participación de las mujeres, tengan la posibilidad real de ser electas. Pero eso implicaría también asegurar unas primarias internas para cada partido o movimiento político para que pudieran componer sus listas en orden justamente a asegurar la voluntad popular dentro de esas fuerzas políticas y de su militancia o de sus simpatizantes. Pero también va unido a la necesidad de una propuesta que yo vengo haciendo hace varios años y que he reiterado en todas mis intervenciones, y es la financiación exclusiva por parte del Estado de las campañas políticas, de las candidaturas a todos los cargos de elección popular, pero también de los partidos políticos. Sería mucho más fácil de controlar si llegan recursos externos de intereses privados o mafiosos a una campaña política cuando hay un monopolio sobre la pauta publicitaria que la organización electoral puede distribuir a nivel territorial o a nivel nacional, como sucede en otros estados. Y se dice que no, que es que eso costaría mucho, que eso afectaría mucho el presupuesto nacional. En realidad no, y en realidad nos cuesta muchísimo más el tener estas formas de financiación que son muy difíciles de controlar, que terminan en la compra de votos, que corrompen la elección electoral y que alteran la voluntad ciudadana. Así que yo insisto en esa idea. Creo que es necesario que la ciudadanía pueda comprender la dimensión de esa apuesta, pero no podemos seguir permitiendo que capitales foráneos, que mafias de distintas naturaleza sigan dañando profundamente la democracia colombiana. Y deberíamos pensar en serio en esa posibilidad de la financiación estatal, tanto para los partidos como para todas las candidaturas en cualquier proceso electoral. Y por supuesto también propongo que se reforme la organización electoral, el poder electoral. Ahora que he estado en el Ecuador, allí hay un equilibrio mucho más abierto, mucho más claro que lo que tenemos en Colombia. Allí existe el Consejo Nacional Electoral, que es quien organiza las elecciones. Existe una registraduría, que es la que establece pues, la identificación de las personas y la que establece el censo electoral, pero existe también un tribunal electoral. Aquí el concentrar tantas facultades en la registraduría, en una sola persona que es la cabeza de la registraduría, pues es un despropósito contra la democracia. Entonces uno tiene que estar esperando que efectivamente el registrador sea un hombre benemérito, que tenga un gran compromiso con la democracia y no esté pensando en afectar un proceso electoral por intereses particulares o en contratar determinadas firmas en favor de su enriquecimiento personal. Por lo menos en el CNE somos 9 personas, por lo menos estoy yo ahí como único magistrado de la oposición política, pero somos 9, por lo menos hay una pluralidad. Pero pues sí tenemos que repensar esto porque ese inmenso poder de la registraduría pues termina afectando de una u otra manera pues la transparencia necesaria para un proceso electoral. Con esto pues no quiero poner en entredicho la propuesta de código electoral que hemos llevado al Congreso de la República y que fue aprobado y en curso de ser revisada por la Corte Constitucional por ser una ley estatutaria, porque efectivamente hicimos un gran trabajo entre el registrador, su equipo, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, para llegar a proponer unas nuevas reglas electorales en Colombia,
les podré hablar, si quieren, un poco más adelante de lo que contiene este código electoral que yo destaco y de lo que me preocupa, de lo que fue aprobado y que espero que la Corte Constitucional pueda corregir. Así que concluyo esta primera parte de mi intervención, Clara, pues insistiendo en que necesitamos defender la democracia como un derecho colectivo fundamental. Necesitamos fortalecer la participación ciudadana. Necesitamos que la población en general comprenda que la abstención, la Corte Constitucional la ha interpretado como un derecho, pero a mi juicio es una equivocación, porque sí deberíamos tener el voto obligatorio como existe en muchos países de la región, porque el voto obligatorio disminuye la posibilidad del clientelismo y de la corrupción en general del proceso electoral. Y creo que es necesario también avanzar hacia allá, hacia la implementación del voto obligatorio. Ahora que va a ser 9 de abril, recuerdo, ese fue uno de los grandes debates y propuestas que llevó Jorge Eliezer Gaitán al Congreso de la República. La necesidad del voto obligatorio, y él hablaba también en esa época, en 1946, de las dificultades que entrañaba el clientelismo político y la compra de votos. Y preveía que justamente el voto obligatorio podría ayudar a eliminar gran parte de ese problema de corrupción electoral. Esto es importante que lo analicemos, que hablemos de estos temas. Y concluyo esta primera parte pues diciendo e insistiendo en que la ciudadanía, las mujeres en particular, ahora que tienen la posibilidad de que sus nombres sean tomados en cuenta para integrar todas las listas al Congreso de la República, que recuerden que sus derechos políticos son derechos fundamentales que los tienen que hacer respetar frente a sus colectividades, porque aquí desafortunadamente tanto las fuerzas de derecha como las de izquierda, cuando han tenido que cumplir con la cuota de género, han ido a buscar en último momento a qué mujeres poner para rellenar, perdonen la expresión, una obligación de naturaleza electoral, pero sin tener ningún compromiso real para que las mujeres lleguen a ser electas. Así que si van a ser parte, y esto es un mensaje para las mujeres, si van a ser parte de esas listas, pues que no las coloquen allí simplemente por figurar, exijan sus derechos políticos y exijan a esos movimientos políticos a que efectivamente destinen recursos para que sus nombres puedan aparecer con fuerza ante la opinión pública y la ciudadanía para que puedan ser realmente votadas. Bueno, concluyo ahí, Clarita, por ahora. Y más adelante, pues si ustedes lo desean, pues les hablaré sobre las ventajas del Código Electoral y las desventajas que contempla el mismo. Luis Guillermo, muchísimas gracias por ese abrebocas a un tema que hemos tratado en varias sesiones de la escuela política. Es un tema que está en la estructura, en el pilar mismo del sistema democrático tan imperfecto que nos rige, y ha traído usted una concepción de la democracia como derecho colectivo fundamental que me parece innovadora y que informa todo el cuerpo político, a la ciudadanía, al gobierno y a todas las instituciones. Qué lejos estamos de ese ideal, pero conociendo lo que es importante seguir luchando por ensanchar los espacios de la democracia. Cuando la lista de decentes, quiero rendirle homenaje al ex registrador de la época. Ahora no recuerdo su nombre, pero de pronto Luis Guillermo. A Galindo. A Galindo. Yo no le rindo tantos homenajes porque tuve muchas sobre este tema, está bien. Sobre este tema hay que, ¿cómo se dice?, hacerle un reconocimiento democrático, porque esa tutela que había interpuesto el Polo y el Partido Verde
no había sido recurrida por el Consejo Nacional Electoral porque tiene todos esos problemas de ser un ente colectivo y no se han reunido para tal efecto. Se vencía el plazo y le habían pedido al registrador que apelara la sentencia o el fallo que permitía la conformación de coaliciones de minorías sin la ley reglamentaria correspondiente. Yo visité a Galindo y le hice una exposición. Lástima no haber tenido la calidad de los argumentos que tiene nuestro magistrado Luis Guillermo Pérez, pero le expliqué, mire, si usted apela, pues se pierde la oportunidad, porque nadie va a querer estar en una lista subyúdice. Y él finalmente nos dio esa decisión positiva, no apeló a la tutela, quedó en firme y pudimos montar esa lista de decentes que me parece abrió un espacio de democracia muy grande y en el cual nadie creía. Incluso en esa época nos tocó convencer a Gustavo Petro para que participara. Pero ya finalmente, como se logró el umbral, se convirtió en una demostración de que las minorías actuando juntas pueden escalar espacios de democracia en beneficio del colectivo ciudadano. Entonces, la realidad es que es un tema que tenemos que visitar muchas veces en nuestra escuela política y ese concepto que nos ha traído y esa defensa de la participación ciudadana y en especial de las mujeres que nos ha traído Luis Guillermo Pérez, son temas esenciales, fundamentales, cuyos conceptos de verdad agradecemos de fondo. Ahora le damos la palabra a Jorge Caicedo de Santel Televisión, quien dirige la participación de nuestros aliados de los medios de comunicación alternativos. Jorge, te cedemos el control de la escuela política. Tienes que prender el sonido. Muchas gracias a ustedes por permitirnos a los medios. No te escuchamos. Te escucha muy lejos. Aló, aló. Ahora sí. Ahora sí. Creo que ahora sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos a los medios alternativos estar en esta escuela política que ya vamos a cumplir como un año, ¿no, doctora? Y nos sentimos orgullosos y nos duele cuando no podemos estar aquí porque algunos compromisos a veces han sido muy poquitos, pero nos han alejado en esta última semana de este tema y de verdad estar aquí es bien importante para la comunicación comunitaria. Doctor Luis Guillermo, un placer conocerlo, de verdad compartir con usted en estos momentos se siente uno orgulloso de estar en estos procesos de comunicación con personas como usted de la altura suya. Yo me siento sorprendido, como dijo la doctora Clara, y sorprendido, pero de buena manera, cuando usted dice que la democracia es un derecho colectivo de la comunidad. Pues hasta ahora ese término creo que lo vamos a programar para que todo el mundo lo conozca y todo el mundo se apropie de ese concepto, porque la verdad es un derecho colectivo de la comunidad. Y dentro de esos 3 puntos que usted habló hace un rato, de la oportunidad, de la transparencia y la progresividad, yo me quedo con el de la transparencia y le hago una pregunta. Cuando un Estado, un gobierno no garantiza esa transparencia, ¿estará cometiendo un delito? O sea, un delito punible, un delito demandable, un delito que se pueda exigir de alguna manera para que haya la transparencia que se necesita en los procesos electorales. Y con base en eso, pues yo le dejo esa pregunta primero de por qué hay gobiernos, y no quiero ser acusador, pero sí sentirme que no siento que haya transparencia. De pronto es mi forma de pensar, de pronto estoy equivocado, pero yo le pregunto a usted, cuando un Estado no garantiza la transparencia, ¿está cometiendo un delito? Y después le veo una frase que usted nos dice que el derecho a la democracia es el derecho a la vida.
Y ahí vuelvo a hacer la misma pregunta. Y cuando un Estado no garantiza en la democracia la vida de aquellos que no están en favor de lo que el Estado o los que representan el Estado y el gobierno quieren, y pasa lo que está pasando en Colombia, también se estará cometiendo un delito. Es un delito de Estado que después pueda ser demandable. Y la otra pregunta, cuando usted dice, y le causa una cierta impresión, que es que cuando se está en pandemia y en los estados que se esté, no se pueden parar las elecciones. Ahora va a haber elecciones y lo han habido en estos gobiernos de otros países. ¿Y por qué es posible entonces parar el funcionamiento del Congreso? ¿Por qué el Congreso no sesiona de la misma manera y por qué no trabaja igual como en otros países? También se está cometiendo un delito de no convocar al Congreso de la manera que debe ser. Esos son mis tres análisis que yo le dejo, doctor, para que cuando usted vuelva a intervenir, pues como que los aborde y miremos si es que yo estoy como tan equivocado en ese tema. Vamos a darle la palabra a Darío de los programas de siglo XXI que está acá y que intervenga también y nos haga también su análisis de este tema y le haga a usted la pregunta. Y también la doctora Katia Alexandra, abogada que pertenece al staff de trabajo. La doctora pertenece al staff de trabajo de Santel, tiene programa jurídico y también interviene en este programa como desde la parte jurídica, ella cómo ve estas cosas. Entonces le doy la palabra jurídica, le doy la palabra a Darío Salazar de siglo XXI para ver qué interviene y qué le pregunta a usted. Perdona, quería proponerte si, porque después no tengo aquí con qué anotar y no quiero utilizar tampoco la computadora para no hacer bulla aquí. Pero no quiero olvidarme luego de sus preguntas. Ya a mi edad empiezo a sufrir un poco de Alzheimer y no quiero olvidarme de lo que me has planteado. Entonces no sé si rápidamente las puedo absolver y luego seguimos con los demás interrogantes o participación de las otras personas. Pues doctora, si usted le da todo, yo creo que sí, pues vamos resolviendo así una a una de acuerdo a la intervención entonces. Bueno, has preguntado esencialmente si constituyen delitos estos tipos de comportamientos por la falta de transparencia y justamente de respetar las reglas democráticas, el principio democrático. Lamentablemente no. Lamentablemente no hay tipos penales más allá del prevaricato, que es cuando se producen decisiones manifiestamente ilegales, contrarias al ordenamiento jurídico y constitucional por parte de una autoridad. Digamos, en ese sentido, podría así pensarse, como lo manifesté yo en relación con los congresistas que planteaban una reforma para beneficiarse en ellos mismos, que se incurría en un prevaricato. Pero pues hay violaciones del Estado Social de Derecho, hay violaciones de la democracia como un derecho colectivo fundamental, hay violaciones del derecho a la vida como el derecho principalísimo, en el cual no es posible el ejercicio de los demás derechos, que implican otro tipo de responsabilidades, incluso de naturaleza frente al derecho penal internacional. Yo le he advertido permanentemente, y eso molestó mucho al gobierno nacional, al presidente Duque, de que los asesinatos de líderes sociales, de defensores y defensoras de derechos humanos, de ambientalistas y el exterminio sistemático de integrantes de la fuerza política que pactó el acuerdo de paz, que comprometían su responsabilidad penal internacional, al menos por omisión. ¿Y qué implica en esto la omisión? Y el Estatuto de Roma la ha definido muy bien. Justamente cuando dejan de tomarse las medidas para prevenir que se cometan efectivamente crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Y en qué se valora eso? Se valora en primer lugar si hay o no políticas públicas para proteger a las personas amenazadas. Si hay o no actuación diligente del Estado, de los órganos de control, de la propia Fiscalía General de la Nación para investigar y llevar ante los jueces a los promotores de esos crímenes. Si realmente hay o no hay una política pública
para considerar legítimo lo que es un deber ciudadano. Todos los ciudadanos de este país y ciudadanas de Colombia debemos, según el artículo 95 de la Constitución Nacional, defender los derechos humanos. Y si fuésemos millones los que defendiéramos los derechos humanos y no unos cientos de héroes que se juegan la vida y que les ponen permanentemente para defender las atrocidades y la impunidad, pues seguramente tendríamos una sociedad decente y una democracia digna de tal nombre. Pues por ahora te respondo así a esos interrogantes. Gracias, doctor Luis Guillermo. Darío, ¿cuál es tu intervención y tu pregunta para el doctor Luis Guillermo Pérez sobre todo este tema tan importante que estamos tratando el día de hoy? Jorge, gracias, buena tarde. Doctora Clara, muy buena tarde y gracias por liderar esta escuela política de hoy, nuevamente como cada semana, en la perspectiva que a través también de los procesos comunicativos podamos ayudar a dinamizar y hacer sinergias de conciencias y de pensamientos en propósito de una sociedad que nos merecemos. Saludando al doctor Luis Guillermo Pérez y felicitarlo por la carrera que ha tenido y la dignidad que tiene hoy, que nos permite compartir, agradeciendo este compartir con nosotros frente a las opciones y lo que vienen en la construcción de lo que llamaríamos el nuevo régimen electoral, si pudiéramos llamarlo así, porque paralelamente a la construcción de sociedad y de historia política, los procesos electorales han, digamos, defraudado la historia y nos han defraudado y nos han llevado a unas violencias estériles, desde la patria boba hasta, por ponerlo así, hasta el 48, que igualmente estamos atravesados por todas esas guerras civiles que se originan precisamente en las discusiones políticas, pero también en los manoseos y en las manipulaciones del poder que quieren hacer algunos para mantenerse y perpetuarse en él y en el dominio económico. En esa medida, pues casi que uno ve que el siglo XX, esa situación electoral que era inevitable para Gaitán o para la sociedad y esa confianza que había, toma ese giro tan dramático. Y luego ya en 1958, cuando se pacta electoralmente que haya una alternancia en los partidos sin darle posibilidad a otras formas o expresiones de pensamiento. Y si la tienen, pues indudablemente hay una hegemonía económica para ello. Hasta una de las más críticas, que fue la del 70, donde nosotros pues somos testigos de esa historia de ahí para acá, donde se guerrillizó, por decirlo así, el sistema electoral y siempre la guerrilla jugó una misión muy importante en las elecciones porque casi determinaba por el miedo o por el miedo que se infundía desde los medios de comunicación. Entonces tenemos un proceso y una historia de esos 80 y 90 donde nosotros somos testigos de esa narcotización del sistema político tan impresionante y que luego pues trae estas consecuencias de lo que hemos llamado la paramilitarización, que también se corresponde a demasiada sevicia contra lo humano y contra el pensamiento, e incluso contra ideas renovadoras. Entonces, un sistema electoral tiene que ayudarnos a blindar, por decirlo así, de una ética pública, política y de una moral pública. Una ética política y una moral pública en la perspectiva del respeto. Porque aquí con la pregunta que usted, más que la pregunta, con la afirmación de la necesidad de que deba existir el voto obligatorio, precisamente la pregunta que uno se haría es, ¿y a quién le ha servido que no haya voto obligatorio? Y eso tendríamos que verlo, por qué no se ha permitido, por qué no se ha tenido esto, porque además es un deber ciudadano y un derecho al mismo tiempo, que se conjuga
en términos de poder construir una democracia desde lo micro, desde lo comunal, por decirlo así, hasta lo nacional en este caso. Entonces, en esa perspectiva, quisiera, doctor, que nos diera un poco de referencia y, para tener argumentos que nos permitan precisamente plantear si la necesidad del voto obligatorio debe ser ya, porque en eso, con un software y con un hardware que indudablemente podamos tener acceso y control desde los participantes en el proceso político, se pueda garantizar que el pensamiento y lo que cada ciudadano quiere, unido a los partidos, pueda llevarse a cabo. Tendría una referencia, doctor, frente a la financiación de las campañas por parte del Estado, que indudablemente suena interesante por lo que significaría además pues como una otra línea de erogación que tendríamos que llevar a cabo y que en el fondo se preguntaría uno si es necesaria en esta época, si más bien lo que tendríamos que tratar de girar es a que haya una democracia meritocrática. Quiero decir con esto que usted, doctora Clara, o cualquiera de los ciudadanos que nos postulemos para un cargo, sea la hoja de vida y su respaldo ético y moral el que le permita al ciudadano acercarse y marcar, sin que incluso tenga que hacer mercadeo de que es una persona ética, moral e íntegra para responder a las circunstancias que inicia con su elección o nombramiento, o por lo menos con su aspiración. Eso, doctor, y quisiera que nos cerrara, por lo menos de parte mía, y excúseme que me haya extendido un poco, en si nosotros tenemos un Congreso pequeño o grande. ¿Cuánto es el Congreso que realmente requiere Colombia y si requiere dos cámaras desde el punto de vista de lo que puede ser la construcción o más bien el ayudar a alumbrar la constitución política en el desarrollo de ella, en el ejercicio que tienen que hacer quienes tienen esta función? Muy amables, muchas gracias y saludos para todos. Jorge, se te volvió a apagar el micrófono. Doctora Katy, muchas gracias, doctora. Doctora Katy, ¿cuál sería su intervención y su pregunta para el doctor en este momento? Gracias, mi Jorge. Se puede enlazar también con la inquietud que tiene Darío. Básicamente, pues, o sea, analizando, digamos, esta reforma, puntos favorables, lo que decía el doctor, la participación, pues, no obligatoria ni impositiva de que las mujeres tomemos cargos públicos en las diferentes corporaciones, es un ejemplo también. O sea, yo analizo que la reforma tiene puntos positivos y puntos negativos, pero hay algo que sí me preocupa, no sé si de pronto coincidamos con el doctor, frente al punto donde está facultando al registrador nacional para nombrar los cargos directivos a nivel central de los registradores distritales de Bogotá, los departamentales, los delegados, en fin, pues o sea, toda la parte como estructural de la registraduría. Entonces, a mí me entra la inquietud, ¿no sería un movimiento maquinario para tener no una democracia, sino de pronto una maquinaria para la favorabilidad de, digamos, el gobierno que esté en ese momento o la participación de las elecciones? O sea, si de pronto pues hay que, como quien dice, protestar frente a esta situación sobre esas facultades que se le están otorgando al registrador. Otro punto que me parece inquietante y preocupante es la parte cuando se habla de que se entra a una parte digital, a un voto digital, en donde ya no va a poder distinguir y se va a jugar con el electorado frente a una manipulación de que ya no pueden distinguir, digamos, un color, un determinado partido, sino ya puede llegar a presentarse la manipulación y de pronto darse algún tipo de fraudes frente a algún tipo de votaciones. O sea, ¿a quién estaría beneficiando esta parte? Gracias, doctor.
Listo, doctora Clara. Si me permites, respondo. No, te iba a pedir que al final recojamos todas las inquietudes para que podamos también darle entrada a los asistentes a la escuela. Okay. Tengo 3 solicitudes de la palabra. Tengo a Marcenio Madera, a Pedro Esquivel, a Luz Moreno. Ya había visto a Nelson Pereira, pero ya no lo veo. Si hay alguien más que quiera pedir la palabra, le ruego hacerlo antes de las 7:25, porque a esa hora cerramos la inscripción del uso de la palabra. Entonces, empecemos con Pedro Esquivel. Buenas noches, doctora Clara. Saludar al doctor Luis Guillermo Pérez por esta presentación de elementos y también de cómo entender los propósitos de una reforma electoral pues al amaño de los partidos políticos mayoritarios y que son los que están en este momento gobernando y dirigiendo el Estado colombiano. Muy interesante cuando se refiere al principio democrático como orientador del ejercicio del Estado. Pues inmediatamente me surge la inquietud de si existe de verdad pues esa cultura también, ese nivel de cultura en la clase política colombiana, porque desde luego que garantiza o garantizaría también lo que el doctor Luis Guillermo Pérez se ha referido al derecho a la vida, a garantizar la democracia. Y en su introducción hablaba sobre que el sistema político es la arquitectura de la democracia. Respecto a eso tengo la siguiente inquietud. ¿Cuál considera la propuesta fundamental para modernizar esa arquitectura, ese sistema político de la democracia? Ahora, también, pues al final se refirió a la corrupción electoral y de verdad que es muy preocupante que si esa corrupción electoral sigue eligiendo al interior de la registraduría, ¿cuál es ese estado de corrupción electoral al interior de la registraduría? ¿O es solamente cuando se refiere a la compra de votos? Y en ese sentido también, ¿cuál considera la modificación importante para que la registraduría realmente no se preste para esa corrupción en favor de los partidos políticos mayoritarios? Esas serían mis inquietudes. Muchas gracias, doctora Clara. Muchas gracias, Pedro. Muy incisiva tu participación. Le damos la palabra enseguida a Marcenio Madera y se prepara Luz Moreno. Marcenio, sí. Sí, buenas tardes, buenas noches, doctora Clara, al doctor Luis Guillermo y a todos mis colegas asistentes a la charla. Quiero saludarlos y decirle al doctor y también a los
a los participantes, porque con el conferenciante uno estudia y con los compañeros repasa. Entonces hay doble aprendizaje. Doctor, lo que quiero decir es que aquí se señala cuando nosotros reclamamos y protestamos y denunciamos por la muerte de los líderes sociales y la de las lideresas y todas estas personas que tienen que ver con la lucha, con el bienestar general. Pero a veces nos olvidamos de que, ¿cómo se dice? Los medios ni la gente parece que los otros muertos no tuvieran doliente, porque son miles también los muertos. Porque cuando la persona sale a la calle en este país con este gobierno, no sabe si lo mata el clan del Golfo, Porque el Washington ¿sí? Post le Los sacó paramilitares, un la artículo guerrilla, los atracadores, el Washington Post. etcétera. Ahora la ñapa es el COVID o la Muy vacuna. bueno. Entonces, a esa situación, ¿cómo nosotros podemos llamarla cuando no hay garantía de ese valor que es de la vida? No hay garantía del valor político, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos viendo, yo acá hablo con mi familia y digo que pues los colombianos, los gobernantes quieren aparecerse a Estados Unidos, a actuar con Estados Unidos, pero cogen es el mugre. Esto que está planteando de Luque fue lo que plantearon en Estados Unidos en una época para que los negros no participaran en política. Entonces, Duque, yo siento que Duque está gobernando con la Constitución del 86, con una Constitución, con una acción violatoria, así como quiere violar la participación de la gente, no quiere reconocer la Constitución tampoco, porque quiere hacer, él cree que puede gobernar como le da la gana. Yo creo que a él le va a pasar como le está pasando a Uribe. Cuando termine su periodo de gobierno va a andar de juzgado en juzgado a responder por todas las cosas que ha hecho. Tampoco nos brinda garantías económicas. Entonces, yo no sé si una democracia permite para que se hagan todas estas cosas, o si es que a esta democracia le ha hecho falta pedagogía. Yo siempre he pensado que la pedagogía es como las mujeres en nuestro medio, ¿sí? Las han tenido apartadita y apartadita. Entonces las mujeres ahorita tienen que actuar doblemente porque han sido doblemente rechazadas. Entonces usted ve que dice, bueno, vamos a completar la lista y usted dice que no la metan de relleno porque es que ella tampoco quiere participar. Vemos algunas lanzadas y entonces a eso me refiero, doctor, preguntarle si realmente a esta democracia le hace falta pedagogía o ese es, ¿cómo se le dice a eso? O a eso lo podemos llamar democracia. Doctor, muchas gracias y saludo a los demás. Gracias, Marcenio, por esa defensa que hace de las mujeres. Le damos la palabra a a Luz Moreno y se prepara William Ariza. Gracias, doctora. Básicamente yo quería hacer un refuerzo al respecto de lo que habla el doctor referente a los derechos humanos generalizados y a la transparencia que se habla hoy a nivel institucional y a la transparencia a nivel institucional, sobre todo la coherencia en el discurso y en la práctica, porque lo que vemos es que efectivamente el marketing ha primado para pervertir cualquier viso de democracia, ¿sí? Y de alguna manera la institucionalidad y los demás demócratas no hemos tenido la capacidad de quitar todo ese ruido y toda esa basura que se maneja a través del marketing, instaurando una venta
y no, como decían, una pedagogía para que efectivamente tengamos una democracia que sea participativa. Entonces, mi pregunta y mi cuestionamiento, y creo que pues para que nos colabore el doctor diciéndonos efectivamente si no hay recursos para las personas que no tienen acceso para participar en Franklin con recursos que realmente sean que tengan o que se garantice que sean recursos sanos y que haya libre competencia con unos recursos por lo menos que no sean de dudosa, que salgan del narcotráfico o de otro tipo de recursos. Eso es definitivo en la democracia y en la pedagogía que se hablaba acá, porque antes teníamos en los colegios democracia y con la Constitución del 91 se empezó a generar ese tipo de pedagogía, pero pues ahora, afortunadamente ahora la historia ya la tenemos nuevamente, pero en los colegios sí efectivamente esa formación no es precisamente la que nos acompaña para generar esos procesos democráticos. Gracias, doctora. Gracias, Luz. Desde Valledupar, en camino a la Sierra Nevada de Santa Marta. Le damos la palabra a William Ariza, defensor de los derechos humanos, Luis Guillermo, en Soacha. Buenas noches, mi doctora Clara Eugenia. Doctor Guillermo, buenas noches. Hay que tener presente que la pandemia del COVID-19 no puede poner en cuarentena la democracia en Colombia. Mi pregunta es directa. Tenemos la participación en elecciones de hombres, mitad hombres y el porcentaje de las mujeres. La pregunta radica que si ya en estas elecciones, como con la nueva reforma de electoral, vamos a tener la participación de los hombres, participación de las mujeres y, lo más importante, la inclusión de género. No el género masculino ni el género femenino, sino la inclusión de género. Entonces va a ser en las listas por los distintos partidos, van a tener inclusión de LGTBI en todos sus géneros. Entonces, a ver si ya en estas elecciones va a haber esa participación. Muchas gracias. Muchas gracias, William. Y cerramos con la participación de Héctor Guzmán. Gracias, doctora Clara. Muy amable, buenas noches. Al doctor Luis Guillermo también buenas noches, compañeros y compañeras. Son dos preguntitas muy puntuales. Al comienzo el doctor nos hablaba precisamente de lo que sucedió con esos proyectos o esos micos, si pudiéramos decirlo un poco más castizamente, que le querían meter a una reforma casi enchufada a la Constitución con la cuestión de proponer esa unificación de las campañas electorales. Entonces, la pregunta mía es, yo escuché que en alguna medida esos congresistas que hicieron esa propuesta incluso podían ser demandados o algo así con la pérdida de investidura, y si no leí mal o no me informé mal, creo que de alguna manera alguien está haciendo eso. Entonces quisiera que de pronto el doctor me confirmara si eso es factible y es posible que estas personas pudieran ser sujetos de esa pérdida de investidura. La segunda, hablando con relación a la financiación de las campañas, que digamos que eso es algo por lo cual se ha estado luchando mucho tiempo, pero yo veo algo, doctor, y espero que no me consideren de pronto pesimista o hasta de pronto perverso o irrespetuoso, pero es que pienso que al hacer ese planteamiento deberíamos primero, y si usted de pronto tiene alguna información sobre las experiencias que hayan tenido otros países que ya tienen esto, ya tienen, digamos, esa medida,
qué experiencias, digamos, se han visto en otros países. Incluso creo que de aquí de Latinoamérica ya hay algunos que tienen esa figura, pero también, si no me he informado mal, ha existido de alguna manera el abstencionismo. Entonces uno que diría, bueno, pero si allá es obligatorio, entonces ¿por qué todavía sucede, digamos, gente que no vota? ¿Y qué sanciones han implementado y si se han dado? Porque aquí con esa fórmula se plantea, muchos han planteado, bueno, hay que dar algunos incentivos o motivaciones a la gente para que ese voto obligatorio se lleve a feliz término, tales como, bueno, si usted vota para estudiar en cualquier universidad pública o privada, tiene unos descuentos, de pronto está en una primera línea para un préstamo para vivienda, es decir, cuestiones de orden positivo para eso, pero también pienso que debería haber unas sanciones también muy fuertes, en el sentido de que si no lo hace, porque no le interesa, digamos, esas motivaciones positivas, que las hay y se han visto, también tenga, digamos, su sanción, porque, como se dice también muy popularmente, aquí echa la ley, echa la trampa. Y a mí también me asalta la cuestión de que así se ponga el voto obligatorio. Existen, y más en un país como el nuestro, que si no estoy mal, estamos como no sé, de segundo o tercero de los más corruptos del mundo, se generen, independientemente de que eso se apruebe la financiación por parte del Estado, se generen economías subterráneas alrededor de esto, y que es posible que eso se vea. Uno a veces en estas experiencias que ha tenido en estas cuestiones, cuando uno habla de invitar, no digo que ha sido todas las veces, pero mucha gente entre burla y chanza les dice, bueno, ¿y cuánto están pagando allá por el voto? Porque en tal parte me pagan más o alguna cosa de esas. Es posible también que en el mismo momento en que se presente, digamos, ese proyecto de financiación y voto obligatorio, pues también se presenten medidas que permitan de que estas cuestiones no se vayan a dar y se generen de pronto esas economías subterráneas alrededor de estas cuestiones. Gracias, doctora Clara. Gracias, doctor Luis Guillermo. Muy amables. Y gracias a ti, Héctor. Con la intervención de Héctor, entonces queda cerrado el foro y le devolvemos la palabra a nuestro invitado de hoy, al magistrado Luis Guillermo Pérez, para absolver interrogantes, analizar comentarios y hacer las conclusiones de esta sesión que ha salido muy, muy interesante por las iniciativas y las propuestas y por esas innovadoras concepciones de la democracia que le dan un contenido tan importante a todo proceso de participación ciudadana que tenemos que fijarnos muy bien de reproducirlo en nuestras comunidades con nuestros equipos de trabajo en las regiones, porque sin lugar a dudas, como lo han dicho varios de ustedes, esa falta de pedagogía de los derechos bajo la democracia tienen a la gente sometida. Sí, doctora Clara. Ya volvemos con ella, se le fue un poquito como la señal. Mientras tanto, entonces, doctor Luis Guillermo, ¿cuál sería? Le agradecemos mucho a todos los participantes, Siga, a nuestro conferencista del día de hoy, Siga, doctora Clara. Bueno, mientras ella regrese, entonces, doctor Luis Guillermo, ahí tiene un poco de... Y le devolvemos la palabra al doctor Luis Guillermo para las conclusiones. Sí, señora, ya se la estaba dando. Muchas gracias, doctor perfecto. Guillermo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Jorge, a Katy, a Pedro, a Marcenio, a Luz, a William, a Héctor por sus intervenciones y a Clara de nuevo por haberme invitado a esta importante escuela de formación. En su orden, les responderé las 10 preguntas que han formulado. En primer lugar, sobre el voto obligatorio. El voto obligatorio
en muchos países en la región, como Ecuador, como Cuba, como Brasil, entre otros, pues ciertamente ha ayudado a que tengan posibilidades reales de romper los esquemas de dominación tradicional de grandes partidos políticos que históricamente monopolizaron el control del Estado. Y ciertamente se ha avanzado en superar, no se elimina del todo, pero se avanza en la superación de muchas formas de corrupción electoral. Y yo insisto, pese a lo que ha dicho la Corte Constitucional, el voto no solamente es un derecho, es también un deber de la ciudadanía de participar pues en las decisiones democráticas que nos afectan, y la que más nos afecta es el de elegir a las personas correctas y en relación con nuestra conciencia cívica, ciudadana y con ética en la defensa de ese derecho. Y allí pues nos igualamos todos. Allí no tiene el hombre más rico de este país más derechos que el más humilde ciudadano a la hora de poder determinar quién debe ser la autoridad nacional o municipal, etc. O nuestros representantes en las corporaciones públicas. Tenemos todos la misma igualdad de derechos. Por lo tanto, yo seguiré insistiendo en que debemos analizar las experiencias. En Chile el voto era obligatorio y se arrepintieron de haberlo eliminado, porque al eliminarlo pues se redujo la participación política a menos del 50% de la población. Y tenemos que hacer ese análisis comparado también para sustentar la propuesta de reforma legislativa ante el Congreso de la República. Por otra parte, también se mencionaba si tenemos un adecuado tamaño de nuestro Congreso, si no deberíamos tener una sola Cámara o una sola Asamblea como existe en otras partes. En realidad creo que el sistema de tener representantes a la Cámara de Representantes y de tener el Senado tiene una razón de ser, es justamente que los representantes a la Cámara representan las circunscripciones territoriales, departamentales, las especiales también, y el Senado representa los intereses generales de la República. En todo caso, así debería ser. Yo defiendo ese esquema, yo creo que es importante. En otros países que son estados federales existe igual. El Congreso bicameral en Estados Unidos tiene ese propósito. El Congreso bicameral en México también. En Ecuador sí existe una sola asamblea, la Asamblea Legislativa, y allí se eligen los diputados que aquí llamamos parlamentarios. Pero creo que es una buena mezcla el tener las dos corporaciones. Ahora, ¿qué falta? Faltan las 16 curules que se pactaron y que se aprobaron en el Congreso de la República para los más de 9 millones de víctimas del conflicto armado interno. Y creo que se tiene que cumplir, incluso con una decisión que se tomó en el Congreso y que fue válida y que fue legítima, y que pues le ha sido negada a las víctimas. Solo bastaría la voluntad de quien preside el Congreso de la República para desengavetar el proyecto y decir esto fue aprobado y pasa a sanción presidencial. Pero bueno, eso es parte de los retos que tenemos también en la implementación del acuerdo de paz. Por otra parte, preguntaban sobre el tema digital, el tema del voto electrónico, y se generan muchas inquietudes sobre el particular. Yo soy amigo de todas las propuestas, y estas las compartí con el Registrador Nacional del Estado Civil, del voto digital y del voto electrónico, del voto digital remoto, del voto electrónico, por muchas razones, entre otras cosas, por razones ecológicas. Ahorrarían millones de toneladas de papel en cada proceso electoral,
pero también por razones políticas esenciales en las garantías de la participación política de la ciudadanía. Ustedes deben saber que en cada proceso electoral estamos contando votos nulos que superan el millón, se llega a 1,5 millones o más de votos nulos, y en un proceso electoral donde 1 millón o 1,5 millones de votos se anulen por errores ciudadanos, no porque quisieron votar en blanco, pues es una gran debilidad de la democracia. El voto electrónico aseguraría que no hubiese voto nulo. Podrán, sí, tener la posibilidad de votar en blanco, pero no tendrán la posibilidad de anular el voto. Porque el sistema, el software, le muestra a la persona, y yo asistí a las elecciones en Brasil, donde se eligió a diputados, a todos los poderes políticos del país, donde ganó Bolsonaro las elecciones, y allí cualquier ciudadano, por humilde que sea, y constaté cómo lo hacían, efectivamente llegan a la pantalla de la computadora y allí pueden seleccionar por qué partido político quieren votar. Ahí está el color del partido político, luego está las fotos a color de sus candidatas, de sus candidatos, y el ciudadano va seleccionando el partido, la circunscripción, el candidato, y siempre le pregunta, ¿está seguro que esa es la persona o el partido por el que quiere votar? Sí. Y se registra sus votos. Y se elimina no solamente la posibilidad del voto nulo, sino también la manipulación y los errores que se cometen de buena o de mala fe al momento del escrutinio, porque la máquina te expide el E14 con todo el resultado y te lo expide automáticamente con copias para todos los testigos electorales de los partidos que estén allí representados, y se hace público en la parte exterior de cada mesa de votación. Y para mí eso es una garantía de transparencia y de democracia, y no un problema. Justamente yo veo todo lo contrario. Lo mismo con el voto digital. Hoy existe la identificación, la cédula digital y la identificación biométrica. Y en Estonia pues ya se practica el voto digital. Imagínense ustedes si no tuviese uno que concurrir a un puesto de votación un día domingo lluvioso, y que tú puedas votar desde tu casa a través de tu smartphone, que puedas tener la garantía de que efectivamente ese software es transparente, ese software es auditado, a ese software tienen acceso todos los partidos políticos, y tú puedes votar desde cualquier sitio. Pues eso ahorraría costos enormes para los procesos electorales. Y eso es posible. Desafortunadamente lo eliminaron de la propuesta del Código Electoral, yo lo compartía. Quedó solamente lo del voto electrónico, que ya es hoy una obligación legal. Y lo es desde el año 2003, y luego se volvió a insistir, y está en la Ley 1475 de 2011, la obligación del voto electrónico. Y no lo hemos implementado. A diferencia de Brasil, yo propuse y fue aceptada en la propuesta que hubiese un voto mixto, es decir, que tienes el voto electrónico, pero la computadora te expide una papeleta que tú incorporas en una urna, y en caso de cualquier reclamo hay un respaldo en papel de efectivamente de cuál fue la voluntad ciudadana. Si hubiese cualquier saboteo, cualquier problema, hubiese un respaldo, una trazabilidad física inmediata con la que pudiera contar la ciudadanía, los partidos o la propia organización electoral al momento de querer validar un resultado. Y el voto electrónico, pues desafortunadamente no se podrá tampoco empezar a implementar desde el año próximo como se había propuesto, sino hasta el año 2026. Y se tendrá que implementar progresivamente. En Brasil hay 149 millones de electores, el voto es obligatorio. Votaron en las últimas elecciones casi 100 millones de personas mediante el voto electrónico, pero allá no hay respaldo en papeleta, no existe esa certeza, pero se le da a los partidos políticos el acceso al código fuente, cosa que Galindo no quiso, querida Clara, por eso yo tuve muchas diferencias con él.
Galindo no quiso que aquí hubiese efectivamente un acceso al código fuente. No quiso implementar tampoco la sentencia del Consejo de Estado sobre el partido Mira para obligar a tener un software de escrutinios en poder del Estado. No quiso que hubiese una firma auditora responsable y seria a nivel internacional que pudiera garantizar que no se manosearon, no se manipularon los algoritmos del software de escrutinios que permitirían fácilmente poner un presidente en lugar de otro o poner unos senadores en lugar de otro. El nuevo código electoral sí lo contempla el acceso al código fuente y todos los partidos políticos deben tener auditores especializados que pueden participar de todo el proceso electoral, desde la selección de jurados, que ya no se hará como antes, ahora se sorteará a través del censo electoral quiénes serán los jurados, y ese software también será objeto de escrutinio por parte de los partidos y del Consejo Nacional Electoral, hasta el escrutinio mismo del resultado de todas las elecciones. También los partidos políticos y también el Consejo Nacional Electoral tendremos acceso a ese código fuente. Yo lo que les invito es a que desde ya en el pacto histórico donde se encuentren ustedes, planteen la formación justamente de quienes les van a representar ante la organización electoral para que tengan los conocimientos adecuados. Esto no es cualquier ingeniero de sistemas, tienen que hacerlo pronto, tienen que capacitarse incluso a nivel internacional, pero tener la garantía de que si van a observar el código fuente de un software, sepan efectivamente cómo valorar. Otra pregunta que hacían, si existe cultura en la clase política para respetar el principio democrático. Bueno, yo creo que en todos los partidos políticos hay personas muy capaces, hay personas con mucha cultura política. Desafortunadamente, pues hay una inmensa mayoría de personas que no están allí para representar el interés general, ni siquiera el interés de sus partidos. Están allí para representar intereses mafiosos o intereses estrictamente solamente el principio democrático. Afectan toda la estabilidad de la democracia cuando son mayorías e imponen las reglas de juego. Bueno, preguntaban también sobre cómo eliminar la corrupción en la registraduría. Bueno, aquí ha habido corrupción en la registraduría, ha habido corrupción en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros nos hemos propuesto erradicar esa corrupción, pero allí mis propios colegas manifestaban incluso cuando eran parlamentarios que en el Consejo Nacional Electoral les cobraban por cualquier servicio. Entonces, si necesitaban una certificación, si necesitaban que les tramitaran una cuenta, les cobraban. Bueno, eso lo eliminamos en este Consejo Nacional Electoral, pero también supimos de distintas denuncias de que en la registraduría habían unas mafias organizadas que permitían, por ejemplo, en una elección parlamentaria donde los que perdieron por pocos votos se les contactaba y se les ofrecía, ¿no? Lo dijo el extinto presidente del CNE en ese momento, Heriberto Zanabria, que al mismo lo contactaron cuando perdió la elección y sacó un importante número de votos, porque sacó más de 50.000, pero no alcanzó a ser electo. A él lo contactaron en nombre de la registraduría para decirle, mire, a usted lo podemos elegir, le vamos a poner unos votos, solo nos tiene que dar 2.500 millones de pesos. Eso existía. Y esas prácticas hay que erradicarlas. Y claro, ¿qué era lo que sucedía? Entonces, pues le quitaban votos a candidatos que habían sacado muchos votos y que les quitaban unos cuantos miles, pues no iban a protestar porque ya habían sido electos. O le quitaban votos a los que habían perdido, pero de lejos. Entonces no le importaba si le quitaban 500 o 1.000 votos y se los sumaban a otro que terminaba finalmente haciéndose elegir sin haber sido ungido por la voluntad ciudadana. Eso hay que terminarlo. Hay un compromiso de la organización electoral para terminar con esas prácticas corruptas.
pero yo insisto, la mayor garantía también de transparencia de este proceso electoral es el rol que tendrán los testigos electorales. Los testigos electorales podrán filmar, fotografiar todo el proceso de escrutinios y podrán publicar inmediatamente las fotografías que tomen de los C14, de los resultados de cada puesto de cada mesa y de cada puesto de votación. Y los propios partidos podrán tener sus propios software para contabilizar rápidamente esos votos y evitar el fraude. Pero eso depende también de la organización oportuna de todas las fuerzas políticas interesadas en evitar la corrupción electoral y garantizar justamente que se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Preguntaban también sobre la pedagogía para la democracia. No hay pedagogía para la democracia. Yo también se los digo a mis colegas. Pese a mi esfuerzo, la única asesoría dentro de la organización electoral a la que nadie le interesaba porque no tenía un peso, era la de capacitación. Y fue la que yo asumí. Y yo la asumí, la he dirigido y hemos formado a más de 10.000 jóvenes el año pasado y seguimos formando a las fuerzas políticas sin un centavo, sin un peso de la organización electoral. Pero lo hemos hecho y lo hemos logrado, pero obviamente que sin recursos nuestro alcance es muy limitado. Este año seguimos trabajando también de la mano del CEDAE, el Centro de Capacitación Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estamos haciendo un buen trabajo, pero eso es insuficiente en términos de pedagogía para la democracia. ¿Cuántos ciudadanos, incluso candidatos o candidatas, saben que existen 16 delitos electorales en Colombia y que hay muchas conductas que son práctica común en muchas regiones del país y que son criminales y que tendrían que ser sancionadas? Y eso no se sabe, ni siquiera en relación con los delitos electorales. Tampoco sobre las obligaciones que tienen los candidatos y candidatas cuando asumen aspirar a ser elegidos a un cargo cualquiera de elección popular. Y allí se enfrentan ustedes, les comento, porque es una discusión que tengo permanentemente con mis colegas, todas las semanas estamos sancionando a cientos de ciudadanos y ciudadanas que fueron candidatos y candidatas, porque no abrieron la cuenta única, porque no nombraron un gerente, porque no manejaron todos los recursos en la cuenta única, y terminamos multando a grupos étnicos, indígenas, afros, a campesinos, a mujeres que se gastaron 500.000 pesos en una campaña política, o que se gastaron 1 millón, o que se gastaron 2 millones. Y yo ese debate lo he tenido con mis colegas. ¿Y qué impacto tiene eso sobre efectivamente la igualdad en un proceso democrático electoral si no alteraron para nada justamente el resultado electoral? Si muy a menudo ni siquiera fueron electos, la mayoría ni siquiera fueron electos. Y terminan mis colegas imponiéndole sanciones de 14 millones de pesos a todas esas personas que una vez reciban esa sanción, pues jamás van a pensar en volver a participar en política. Y yo les digo, ustedes están desestimulando la democracia con ese tipo de sanciones, donde no hay tipicidad ni la voluntad de cometer un daño antijurídico. Si no existe esa fuerza de la voluntad del daño antijurídico, si no se ha producido ninguno, ¿por qué les vamos a sancionar? Pero se les sanciona, se les sigue sancionando y el único que salva votos soy yo. Así que para que ustedes lo conozcan, yo insisto, eso hace parte también de la deficiente pedagogía para la participación política y para la democracia, que no hace la organización electoral y que no hace tampoco el gobierno nacional, y tendríamos que hacer muchos más esfuerzos sobre el particular. Bueno, otro tema sobre, bueno, la garantía de la igualdad en la financiación de las campañas políticas. Por supuesto, todos tenemos la igualdad de derechos para participar en política, pero la igualdad desaparece cuando no tenemos los mismos recursos. ¿Y cómo se asegura uno que haya recursos para garantizar que quienes quieran ser electos, sin acudir a mafias, a empréstitos, a endeudarse, a hipotecar su casa, como le sucede a muchos, puedan realmente acceder a la representación política dentro del Estado? Yo sigo insistiendo en que debe hacerse a través de la financiación exclusiva del Estado,
podríamos entrar a valorar las distintas experiencias que hay en distintos países sobre el particular. Ahora no hay tiempo para ello. Las hay, donde la organización electoral impone las pautas publicitarias. Dice a cuánto tiene derecho un candidato a alcalde, un candidato a concejal, un candidato a diputado, un candidato a gobernador, un candidato a representante a la Cámara o al Senado o a la presidencia de la República. Y se le destinan esos espacios publicitarios, los paga directamente la organización electoral. Entonces van a decir, ah, no, que eso sale muy caro. No, pero es que hoy ya sale caro, porque nosotros tenemos que pagar la reposición de votos, tenemos también que financiar los partidos políticos, pero además de la financiación que da la organización electoral, también reciben financiación de empresas, de particulares y debajo de la mesa de muchos intereses mafiosos o corporativos transnacionales. Y a eso hay que ponerle fin, porque si no nunca encontraremos realmente garantías de igualdad para la participación política. Y por eso insisto en que es necesaria la financiación exclusiva por parte del Estado, tanto de los partidos políticos como de las candidaturas. Y nos saldría mucho más barato que lo que está sucediendo en la práctica el día de hoy. También preguntaban sobre el tema de la participación con inclusión de género. Bueno, ya es una obligación constitucional desde el año 2015 que hayan listas paritarias, universales, alternativas, listas cremallera a los cargos en las corporaciones públicas. Pero como no se ha reglamentado y se perdió la posibilidad de que se reglamentara a través de este código, lo único que se logró es la exigencia de que las listas deben estar conformadas con al menos un 50% de mujeres. Pero al no haber listas cerradas, insisto en ello, pues se corre el riesgo de que las mujeres sigan siendo instrumentalizadas y aparezcan luego sancionadas por la autoridad electoral porque no rindieron cuentas de sus gastos de campaña. Entonces hay que tener eso en cuenta. Lo de la inclusión de género efectivamente se incluyó en el nuevo código electoral. Existe ya incluso en la ley 1475, en el artículo 1, se obliga a todos los partidos políticos, no importa si son de izquierda o de derecha, todos los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la inclusión de género en el sentido más amplio de la palabra, de la población LGTBIQ+. E incluso para garantizarle no solamente que puedan llegar a ser también candidatos o candidatas, sino también que puedan hacer parte de los órganos de dirección de sus respectivos partidos. Ya es una obligación, insisto en ello, en el artículo 1 de la ley 1475. Seguramente muchos conservadores la votaron sin haberse dado cuenta. Bueno, el tema de la pérdida de investidura. Sobre el tema de la pérdida de investidura, yo escuché y leí algunos mensajes del senador Gustavo Bolívar anunciando demandas de pérdida de investidura contra los congresistas que propusieron, y eso es una tentativa, ¿no? Aunque se haya retirado después la iniciativa de cambiar completamente las reglas de juego de la participación política de los elegidos de los mandatos constitucionales, tanto para los elegidos como para los máximos magistrados de la República y de los organismos de control. Y efectivamente debería operar esa pérdida de investidura. Y el Consejo de Estado, si las demandas efectivamente se radicaron, pues tendrían que analizar las conductas irregulares que llevarían a esa pérdida de investidura. Bueno, creo que hasta ahí respondí todas las inquietudes. No sé si se me olvidó responder alguna. Doctora Clara, prenda el micrófono. Active el micrófono, doctora Clara. Doctora Clara, tiene apagado el micrófono. Doctora, active el micrófono. Gracias. Gracias. No, nos contestó absolutamente todas las preguntas y con una rigurosidad y muy completa explicación. Muchas gracias.
Le estábamos pidiendo licencia porque el exconstituyente José Matías quiere hacerle una última pregunta. Le damos la palabra entonces a José Matías. Gracias, doctora Clara, y felicitaciones al doctor Luis Guillermo Pérez por tan excelente exposición. Una pregunta muy breve. ¿Qué valoración política podemos hacer, doctor Pérez, frente a la designación de la doctora Doris Méndez como nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral? Bueno, ha sido realmente muy grato que pudiéramos desentrabar la complejidad de este proceso que nos llevó más de mes y medio de discusiones internas dentro de la organización electoral para finalmente ponernos de acuerdo en elegir a la magistrada Doris Méndez. Ella es una mujer que tiene un gran compromiso con la democracia, pertenece al Partido Liberal, pero estudió en la Universidad Autónoma, fue alumna y amiga de Jaime Pardo Leal. Es una mujer con la que se puede dialogar en torno a los principios de la democracia, el respeto justamente de todas las garantías para todas las fuerzas políticas. Tenemos algunas diferencias, como es normal en cualquier órgano plural, pero me alegra mucho haber contribuido a que la doctora Doris Méndez sea presidenta del Consejo Nacional Electoral. Gracias, doctor Pérez. Habría que agregar ahí un punzoncito, y es que de esta manera se le cerró el paso al principal candidato del uribismo en el Consejo Nacional Electoral. Gracias. Bueno, sí, ¿no? En eso consiste la democracia, en que se pueda elegir a la persona correcta. Bueno, finalmente, de nuevo, muchas gracias, Clara. Yo les invito a que sigan pues pensando en la necesidad de estas reformas políticas. Quedó pendiente también hablarles sobre la reforma al Código Electoral. Hay muchos elementos que no alcanzamos a mencionar y que son importantes que ustedes los conozcan, pero en otro momento con el mayor gusto los podría acompañar en ese propósito. Y como siempre lo he dicho, las personas que tenemos algún nivel de liderazgo o de representatividad frente a todo el caos, frente a toda la barbarie, frente a toda la afectación institucional, frente al sacrificio permanente de la democracia, tenemos una enorme obligación, y es la de mantener la firmeza en nuestros principios, de nuestras convicciones, de nuestra ética, y la certeza de que nuestros esfuerzos sirven para algo y de que más temprano que tarde saldremos de estas largas sombras de violencia y de desinstitucionalización que sufre el país. Un abrazo, Clara, para ti y para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias a Luis Guillermo Pérez. Ha sido una sesión excelente, muy buenas participaciones, una extraordinaria presentación, y en las conclusiones nos dio una nueva clase sobre temas electorales. Lo vamos a invitar, si usted nos permite, cuando salga la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Código Electoral, para que la podamos comentar aquí en este espacio. Con muchísimo gusto, Clara. Un gran abrazo. Muchas gracias. Entonces, con ese compromiso nos despedimos todos, agradeciéndole habernos dedicado todo ese espacio de tiempo. Luis Guillermo, muchas gracias, y muchas gracias a nuestros aliados de los medios alternativos, así como a nuestros participantes de la escuela política que hoy estuvieron en un número elevado. Yo creo que me da mucha satisfacción ver cómo el promedio de asistencia se sigue manteniendo. Muchísimas gracias a todas y a todos, y muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Gracias, doctora Clara. Muy buenas noches. Gracias. Cuídate. Que siga recuperando. Gracias. Feliz noche, doctora Clara. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Clara. Sabiduría. Éxito.